Muy bien. Y pues voy a poner la pantalla completa también para que vayamos a la guía. Sin embargo, pues ustedes las tienen también ya a su disposición. Ok. Tenemos acá la primera unidad y dice la dimensión normativa del derecho. Tenemos cuáles son las aceptaciones de la palabra, que es derecho natural, derecho positivo, derecho vigente, derecho objetivo y pues también tenemos derecho subjetivo. Vamos a comenzar con pues, lo más básico, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el concepto del derecho? Dice, el derecho proviene del vocablo latino directum, que significa que está conforme a la regla, a la ley. Tiene dos aceptaciones. Una facultad, ahorita un momento, pasó un camión con mucho ruido, una facultad reconocida al individuo por la ley para llevar a cabo determinados actos. Dos, conjunto de leyes o normas jurídicas aplicables a la conducta social de los individuos. La ley reconoce y protege los derechos de quien es titular de ella. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, acá están ustedes. Muy bien. ¿Qué entendimos de esto? ¿Qué es el derecho? ¿Alguien me puede decir con sus propias palabras, ya sea de lo que entendieron del texto o de lo que ya conocen que es el derecho? Son como las leyes aplicadas al individuo, ¿no? Lo que, ¿cómo se llama este? Ciertos, no sé, como factores, o no son factores, es como, no busco la palabra, pero son ciertas cosas que te dan la oportunidad de, vaya, de tener un derecho. Es Mm, correcto. Nos da la facultad de poder realizar cosas. Eso es un derecho, ¿no? Tener la facultad legal de poder hacer las cosas. Voy a borrar estas líneas. Vamos a reutilizar la pizarrita que tenemos acá. Muy bien. Tenemos derecho. El derecho va a ser la que regula. ¿Qué es lo que va a regular? Las normas, las reglas y demás. Y también el que se cumplan. Si se dieron cuenta, en la definición por acá tenemos conjunto de leyes o normas jurídicas. ¿Qué es una norma o qué es una ley? Algo que nos dice cómo deben ser las cosas. Una regla. Ok, una regla. ¿Y para qué nos sirve? ¿Alguien me puede para decir para mantener qué el orden. sirve esto? Para que conozcamos Para- qué es lo que debemos de hacer y si no lo cumplimos, qué sanción puede tener. La función, en realidad la principal, muchas gracias, Arely. La función principal de cualquier norma es la siguiente. A ver, ya vamos a cerrar el mapita, esto ya no nos sirve. Las normas, las leyes, nos sirven para regular la conducta humana, porque una norma, una ley, me va a decir qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Está claro? Este apartado, ¿cuál es la función de una ley o de una norma? ¿Sí? Sí. Sí, Ok. ¿Para qué nos sirve regular la conducta humana? ¿Cuál es el objetivo de regular la conducta humana? mantener el orden. Mantener el orden y, en teoría,
Una convivencia pacífica, porque somos, el ser humano es un ser social, es un ser que, pues ahora sí que anda en manada y es inevitable la convivencia, ¿no? La interacción entre, pues, dos o más seres humanos. Entonces, ante esta situación, se necesitan leyes y normas para poder moldear la conducta humana a través de las normas, de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque puede tener consecuencias. ¿Esto está claro? Obviamente el derecho estudia todas estas normas, crea normas, crea también cuáles serían las consecuencias de las normas en caso de no cumplirlas, el por qué se tiene que crear esta norma, el por qué se tiene que quitar esta norma, todo esto pues lo ve la asignatura de derecho. Ok, antes de pasar a definir el resto de los derechos, me gustaría adelantarme un poco y ver, existen diferentes tipos de norma. Vamos a ver, existen 4 tipos de normas. La primera, que es la que vamos a ver más que nada, son normas jurídicas, pero también tenemos normas morales, normas sociales ¿y cuál creen que sea la última? Es algo de religión, ¿no? Religiosa. Muy bien. Ok. Las normas jurídicas, pues, obviamente son las que vamos a estar viendo, que estas están reguladas, estas están por escrito, y el caso de incumplirlas, ¿qué pasaría? Se le otorga una sanción. Se le otorga una sanción legal, una sanción jurídica. Esta sanción puede ser una multa, puede ser años de cárcel, que te quiten un bien, que te quiten un patrimonio, pero el incumplimiento de una norma jurídica tiene consecuencias jurídicas, es decir, nos pueden arrestar, nos pueden multar y demás. Acá, si no cumplimos, sí hay consecuencias jurídicas. ¿Hasta aquí alguna duda? El No. primero es muy fácil. Ok. Ok. Acá el incumplimiento tiene una sanción, sí, porque sí. ¿Cuál? Ahí depende de la norma jurídica. Ahora sí que podemos decir que hay niveles, ¿no? Vamos ahora a las normas morales, perdón. ¿Quién me puede definir qué es la moral? Sería como los principios que tenemos nosotros mismos. Nuestra misma conciencia nos hace imponernos esas normas. Excelente. Eso es la norma moral.
el que nosotros tengamos propios valores, el que nosotros nos pongamos principios, nos pongamos reglas para moldear nuestro comportamiento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ser puntual. Si a mí me invitan a un lugar o tengo que estar en un lugar, yo procuro llegar 10 minutos antes, porque me gusta ser puntual. Es una forma de respetar el tiempo de la persona. ¿Qué es lo que pasa? A mí nadie me pidió que llegara a los 10 minutos antes, yo lo hago. Yo me impuse eso, va conforme a mis valores. Y el hecho de que no cumpla va a tener alguna consecuencia. Si no yo me los establezco, pero en caso de no cumplirlo, ¿va a tener alguna repercusión legal? No, porque no está sentado en un papel exacto. No está asentado en un papel. Es correctísimo. Ahora bien, supongamos que en mi trabajo, definitivamente ahí sí me piden puntualidad. Ahí pudiese haber una consecuencia legal. Legal no, pero tal vez sí una represalia por parte de la empresa. Sí, ahí sí te corrijo, sí puede haber, porque por lo general para los trabajos que tenemos que firmar, Es un Un contrato. contrato. y un contrato entraría entre una norma jurídica, está regulado por la ley. Entonces ahí me pueden despedir. Eso se considera como Es una norma una... jurídica, Ajá, claro. pero esa es una sanción jurídica al que te despidan. ¿Perdón? O sea, es que te despidan es una sanción jurídica. Es sí, efectivamente, porque estás incumpliendo un O sea, es la contrato. consecuencia de la violación del contrato, ¿no? Es correcto. Ah, ok. Entonces, acá en la empresa sí me demanda el ser puntual, yo lo firmé. Pero si fuera para un evento, para una fiesta, que no llegué temprano, pues ahí no hay consecuencia. Ok, entonces las normas morales son las que nosotros nos imponemos para moldear nuestro propio comportamiento. ¿Había alguien que faltaba? Calendario. Ok, vamos a la otra norma. Muy bien, tenemos las normas sociales. Acá ya vemos que en las morales son las que nosotros nos imponemos. Acá son las normas que la sociedad nos impone. Acá prácticamente es lo que la sociedad considera correcto o lo considera incorrecto. Sin embargo, tampoco hay consecuencias legales. Por ejemplo, no lo sé, si yo estoy en el cuarto asiento o quinto asiento dentro del transporte público, dentro del camión, y pues estoy muy cansado, salí de trabajar, me siento y se sube al camión una mujer. Lo socialmente correcto, ¿qué sería? Darle el Ella me iba a asiento. decir, que me levante y que le ceda el asiento. Pero el maestro Wilbert es un desgraciado y se finge estar dormido. Agarra, sienta su cabeza en la ventana y finge estar dormido. ¿Hay una consecuencia legal? No hay una consecuencia legal, pero los demás, o sea, en nuestro entorno Me lo van ven a, y critican. me van a ver feo, me van a ver feo, me van a criticar, pero pues si a mí me resbala, no hay consecuencia. Es lo que la sociedad estipuló que está bien o que está mal. Pero el que
lo haga o no lo haga, pues no es como que afecte o tenga una consecuencia jurídica. Simplemente la sociedad espera que lo haga porque es lo correcto o que no lo haga porque es lo incorrecto. Pero en realidad no hay ninguna consecuencia jurídica. Solo me van a malmirar y ya. Esa sería la consecuencia. Y vamos a las normas religiosas. Acá pueden variar demasiado porque, pues, hay varias religiones. Obviamente acá en México predomina la religión católica, pero pues tenemos otras religiones, ¿no? Acá son las que estipula tu religión y las consecuencias de su incumplimiento, pues también pueden ser distintas. Por ejemplo, en el caso de los católicos, si no cumplen las reglas, los mandamientos, y no se arrepienten ni demás, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que cuando se mueran, ¿qué va a pasar? Van al Se van infierno. al infierno. Se van al infierno a arder por la eternidad por sus pecados. Esa es la consecuencia, ¿no? Ahí las consecuencias va a depender de cada religión, incluso también digamos que las recompensas también dependen según cada religión. Vuelvo al ejemplo del catolicismo. Y en caso de portarte bien y ser un buen católico durante toda tu vida, ir a misa todos los domingos, ¿cuál es la recompensa? Que cuando te mueras, Vas a ir al cielo. vas al cielo. Así es. Le pides chance a San Pedro de que te deje entrar, ¿no? Ok. Ojo, algo muy importante. Hay de normas religiosas a normas religiosas. Hay algunas normas religiosas que se han convertido en normas jurídicas. Obviamente, si no honré a mis padres o si decía a la mujer del prójimo, no va a haber una consecuencia jurídica. Pero también tenemos entre los mandamientos el no robarás. ¿Y qué No otro? matarás. No No matarás. matarás. Oh, claro, no matarás. Entonces, esas son normas jurídicas, son normas religiosas, pero también hay normas religiosas que se convirtieron en normas jurídicas. Obviamente, acá, por ejemplo, si tú matas a alguien, pero te arrepientes, pides perdón, te confiesas, pides perdón, pues el padre no puede incluso decir que confesaste que mataste a alguien y te conceden el perdón. Entonces, aunque seas un asesino arrepentido, pero te vas al cielo, ¿no? Porque se arrepintió. Obviamente, en un sistema legal, en un sistema jurídico, si te descubren y aunque pidas perdón y aunque tú confieses, pues de todas maneras te vas a la cárcel. ¿Está claro? Sí. Muy Sí. bien, entonces, ¿para qué nos sirve el sistema? Perdón, ¿para qué nos sirven las normas entonces? Regular la conducta humana. Para regular la conducta humana. Muy bien. Garantizar una convivencia pacífica. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a pasar al siguiente tema. Bueno, estamos en la parte de definiciones. Permítanme un momento.
Ok, tenemos el derecho natural. Los derechos que vamos a ver ahorita pues se van a parecer mucho, pero son con otras formas en las que se conoce al derecho. Ok, derecho natural. Es el conjunto, perdón, de normas y principios deducidos por la razón humana, anteriores y superiores a las normas del derecho positivo, sistema de normas, principios e instituciones que congregan los valores permanentes, inmutables y eternos inspirados en la naturaleza humana. Ok, esta definición es muy, muy simple. Son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser humanos. También los podemos conocer como los derechos humanos. Son los derechos que tenemos por el simple hecho de existir. ¿Cuáles serían estos que tenemos por el simple hecho de existir? El Dime, derecho a la dime. vida. Derecho a la vida, obviamente. ¿Qué otro? A la salud, A la salud. ¿Cuál más? a la educación, A la educación. A una familia. A una familia, a formar tu propia familia. a tener un nombre, A tener un nombre, muy bien, muy importante ese. Libertad. Libertad, es que existen muchos tipos de libertad, pero pues sí, libertad de pensamiento, libertad de creencia. ¿Qué otro? Vida digna. una- Una vida digna. Ujú. ¿Qué otro? Hay uno más que no lo consideramos, pero también, por ejemplo, el derecho a una nacionalidad. Todas las personas necesitan tener una nacionalidad. ¿Alguien sabe por qué? Aunque te exilien de tu país, otro país te tiene que dar asilo, te da la nacionalidad. Hani, creo que tú querías hablar. no es que estaba pensando, pero supongo que debe ser porque tenemos derecho a ser recibidos en algún lugar o a ser parte de algo o pertenecer en algún lugar. ¿Ok? Es más o menos por ahí. Porque cada país tiene su sistema de reglas, tiene su sistema su constitución, y todo esto agarra y te protege. Te da derechos y te da también deberes, pero una persona no se puede quedar sin derechos. Entonces, cuando te exilian incluso, otro país te da asilo político y te debe dar la nacionalidad, porque ninguna persona se debe quedar sin nacionalidad. Permítame. Ok. Muy bien. ¿Está claro entonces cuál es el derecho natural? Sí. Es por el simple hecho de ser humanos, de haber nacido, de estar existiendo, tenemos los derechos naturales, que también los podemos conocer como los derechos Humanos. humanos. Muy bien, excelente.
Hace rato mencionaron el derecho a tener libertad. Recordemos que tenemos diferentes tipos de libertades: expresión, de culto, de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y me voy a adelantar un poquito, pero efectivamente todos somos libres, pero recordemos lo siguiente: mi libertad termina cuando comienza la libertad de alguien más. Si estoy utilizando mi libertad para perjudicar a alguien, ya es cuando comienza a haber consecuencias legales. Les voy a explicar con un ejemplo. Tengo libertad de expresión. Esto quiere decir que puedo hacer y deshacer puedo decir lo que yo quiera. Esto quiere decir que nadie me puede callar, por así decirlo. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a utilizar mi libertad de expresión para mal hablar de alguien? Que son cosas incluso que no son ciertas. Ajá, dime. Estamos perjudicando a la otra persona en su libertad, porque si nosotros tenemos la libertad de expresarnos, lo podemos hacer con nuestro propio pensamiento, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, sin afectar a segundas o terceras personas. Exacto, pero también, por ejemplo, es un delito el hecho de que yo agarre y utilice mi libertad de expresión y comience a mal hablar, o incluso comienzo a esparcir chismes de ti y empiezo a mal hablar de ti, hago un post, empiezo a mentir y se hace viral. La gente se lo cree y se hace viral. Es difamación. ¿Esto es un delito? Sí, está penado. Está penado. Entonces, ¿qué pasó? Estuve utilizando de manera incorrecta mi libertad de expresión y estoy perjudicando a alguien. Entonces, esta libertad ya empieza a tener límites porque la mal empleé y hay consecuencias legales. Entonces, tengan en cuenta siempre eso. Nuestra libertad siempre va a terminar cuando comience la libertad de alguien más. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien, chicos. Excelente. Ok. Muy bien. Vamos con la siguiente definición. Vamos al derecho positivo. Tenemos, voy a hacerle un poquito de zoom para que lo podamos ver, aunque ustedes pues tienen la guía. Derecho positivo está constituido por el conjunto de normas jurídicas que realmente se observan en una época determinada, aún en el caso de que hayan dejado de estar vigentes. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que forman las reglas que ha establecido el legislador, así como aquellas que han dejado de estar vigentes por haber sido derogadas, abrogadas, quedando por tanto convertidas en el derecho histórico de un pueblo. Ok, acá, presten atención. Voy a regresar a ustedes. ¿Qué es lo que pasa, chicos? La sociedad, el ser humano y la sociedad humana avanza demasiado rápido. De hecho, algunos autores dicen que mientras la sociedad da 2 pasos, el derecho da 1 paso nada más, por lo que es constante que se creen nuevas leyes o que se adapten las leyes que ya están. O puede pasar lo siguiente, que se deroguen, es decir, que dejen de estar vigentes.
que estas leyes ya no van a aplicar en este momento histórico. ¿Qué es lo que pasa? No es como que, esta ley ya no sirve y la tiramos, ¿no? No. Toda ley que se ha creado en este sistema a partir de después de la revolución y demás, incluso hasta tiempo antes, todo se guarda, todo se guarda. Tanto las leyes, las normas que son vigentes ahorita, como las que ya no son vigentes. Se tiene que llevar a cabo un registro histórico. Entonces, a eso le vamos a llamar derecho positivo, a todas las leyes que hay y que existieron. ¿Está claro? Sí. Se tiene que quedar un registro histórico porque supongamos que sale una nueva situación, una problemática social, pero digamos que una ley lo había resuelto hace tiempo, de que, oye, volvió a pasar, no, pues vamos a los archivos, ¿no? Siempre tiene que estar, siempre tiene que haber un registro histórico, para fines también de mejora. Entonces, a todo este registro lo conocemos como derecho positivo. Vamos al derecho vigente. Acá pues está un poquito obvio por el nombre. El derecho vigente es aquel que realmente rige en un momento determinado al grupo social y que no ha sido derogado ni abrogado, es decir, que es un derecho actual. De lo anterior se afirma que no todo derecho es vigente, en cambio todo el vigente es positivo. Acá les voy a hacer 2, 3 explicaciones. ¿Qué quiere decir vigente? Es que el día de hoy se puede aplicar. Por eso está vigente. Y como ya mencioné hace rato, pues el derecho vigente también entra dentro de lo que es el derecho positivo, porque el derecho positivo está bajo su resguardo leyes que ya no sirven y también las actuales. Eso hace referencia en la última frase. A eso se refiere en la última frase. Acá, si ustedes en sus prepas pues estuvieron llevando derecho, que yo sé que sí estuvieron llevando derecho, ¿qué es derogar y qué es abrogar? Abrogar es como que quitar toda la validez de una ley y derogar es solo quitar un pasaje de la ley y no quitar toda su validez. Muy bien, excelente. Es cuando quitamos la validez o al 100% o quitamos de manera parcial, es decir, solo un pedazo, ya no es válido. Muy bien, excelente, excelente. Vámonos al derecho objetivo. Conjunto, permítame un momento, conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter permanente y obligatorio que rigen las relaciones de los individuos entre sí, de los individuos con el Estado, de este con aquellos y de los estados entre sí. Son creadas por el Estado para la conservación del orden social. Acá quiero que observen algo, porque muchas veces no lo tienen claro. Si se dan cuenta, tenemos 3 veces la palabra Estado. Pero, ¿a qué se refiere cuando nos encontramos con la palabra Estado, pero con la E mayúscula? ¿Alguien sabe? El gobierno. El gobierno de manera nacional. Es todo el sistema. El sistema, no necesariamente, sí puede ser el político, pero es todo el sistema, los 3 poderes, todo. Eso es el Estado, cuando lo encontramos con E mayúscula. No sé si está claro esto. Sí. Sí. Si lo encontramos con E minúscula, pues un estado como Yucatán, ¿no? Pero cuando está con E mayúscula, hace referencia a todo el sistema político. Regreso a la definición. Entonces tenemos, acá dice, conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, y acá, de carácter permanente y obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que cumplir
sí porque sí. O sea, no hay de otra. Se tiene que cumplir sí porque sí. Hay otras leyes o normas que, así como te dan obligaciones, pues también te dan beneficios, pero hay algunas que no se tienen que cumplir en totalidad. En cambio, acá sí tiene que ser al 100%. Si no lo cumples, pues ya la consecuencia legal es distinta. Tenemos derecho subjetivo, es el conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de un derecho subjetivo, es un tipo de derecho que no aplica para todos, que solo aplica para ciertos grupos. Por ejemplo, si se hace una ley para la conservación de la cultura indígena en Yucatán, ¿esta ley aplicaría para ustedes? Sí, Depende, si tú eres de un grupo autóctono, sí. o sea, pero O sea, si está sí, en o sea, si Yucatán, perteneces, sí aplica. o sea, si Si yo tú estás pertenezco al grupo, lo tengo que acatar, y si ajá, no pertenezco al grupo, no lo tengo que acatar. efectivamente. En mi caso, no aplicaría. Yo no pertenezco a este grupo. Yo puedo decir, no, pues yo soy de Yucatán, pero yo no pertenezco a un grupo indígena o no pertenezco a la cultura maya. Sí, son los antecesores históricos de este estado, pero yo no soy de la comunidad. No pertenezco a ninguna comunidad maya. Entonces, si hacen una ley que es en específico para ellos, que les puede dar beneficios y obligaciones, a mí no me compete. O, por ejemplo, si hacen unas leyes para grupos campesinos, que se les van a dar ciertos apoyos, pero también tienen que cumplir con ciertas reglas. Como yo no soy campesino, este derecho a mí no me compete. Entonces es un derecho subjetivo, porque se crean normas para algunos grupos y no para toda la población de manera general. ¿Está claro cómo funciona el derecho subjetivo? Sí, Sí, El objetivo es para todos, el subjetivo no. Por ejemplo, yo como maestro tengo ciertas reglas, ciertas leyes que me dan beneficios y que me dan obligaciones. Obviamente esas leyes no aplican para ustedes, esas obligaciones no aplican para ustedes, esos beneficios tampoco aplican para ustedes. Entonces, si se crean leyes o artículos en específico para maestros, es un derecho subjetivo, porque es solo para ciertos grupos. ¿Ok? Vamos a seguir con el siguiente apartado. Ya hablamos un poquito de las normas, pero vamos a seguir con esto. Tenemos el mundo normativo, tenemos la ley natural, las normas de conducta, y dice leyes naturales y sociales. El hombre es un ser comunitario, ya que siempre ha vivido en compañía con otros hombres o con otras personas. Por lo tanto, la sociedad no solo le conviene, sino que la necesita. La sociedad humana es la unión de una pluralidad de hombres o personas, como quiera decir, que aunan sus esfuerzos de un modo estable para la realización de fines individuales y comunes. Dichos fines no son otros que la consecución del bien propio y el bien común. Los individuos, para la realización de sus propios fines, necesitan establecer entre ellos una serie de relaciones o vínculos creados por las mismas necesidades de conveniencia.
Dichos vínculos se llaman sociales. Las primeras relaciones que establece el individuo con su propia familia es la primera forma a la que pertenece. El derecho llama al conjunto de vínculos de carácter familiar parentesco. Después de la familia, el municipio, la entidad federativa y además organizaciones con finalidades propias y específicas, como la iglesia, corporaciones, sindicatos, asociaciones, etcétera. Son las más importantes hasta alcanzar la forma más amplia y elevada que enmarca a todas las demás, es decir, el Estado. ¿Qué quiere decir esta lectura? Ahorita nosotros ya vimos 4 tipos de normas, son las principales que nos preguntarían en el examen, pero vamos a ver otro tipo de normas también. De manera general, pues ya establecimos que una norma sirve para moldear conducta. Entonces, sin embargo, el ser humano, al ser un ser social, todo el tiempo, y también porque pertenecemos a diferentes grupos sociales, todo el tiempo estamos expuestos a las normas. Por ejemplo, las primeras personas que nos ponen las normas son nuestros papás. ¿Por qué? Pudiésemos decir que la familia o un grupo, como un grupo de amigos, la misma familia, podemos decir que son una institución. Y cada institución obviamente también tiene sus propias normas, que principalmente puede que sean morales o puede que sean sociales, porque obviamente no vas a ir a la cárcel si no las cumples. Pero en realidad todo el tiempo estamos bajo sistemas de normas. Acá en el chat me pueden responder rápido. ¿En sus casas hay reglas? Sí, Por supuesto que sí. Si estamos en un grupo de amigos, no es que se hayan establecido un reglamento, pero tú sabes que con tus amigos hay cosas que sí puedes hacer y cosas que no puedes hacer, o cosas que puedes decir y hay cosas que no puedes decir, para no lastimar a la persona. Entonces, el hecho que tú moldees y te aguantes y puedas decir o no puedas decir, o no puedas hacer o sí puedas hacer, eso es porque estás siguiendo una norma. No escrita, pero hasta dentro de un grupo de amigos hay una norma. Si vamos a una escuela, hay normas. sí, Sí, Vamos a un restaurante, hay normas. sí. sí, Sí, entonces, todo esto, como ya vimos, es por cuestión de una sana convivencia, ¿no? A donde vayamos, siempre nos están moldeando nuestro comportamiento porque es un comportamiento que se necesita para esa sana convivencia dentro de esta institución. Ya les dije, una familia, un grupo de amigos es una institución también. Ok, ¿por qué? Porque ya les dije, el ser humano es un ser social, por lo que tanto necesita convivir, es parte de su necesidad y parte de su naturaleza. Simple, sencillo. Ok. Tenemos las relaciones sociales y sus normas. La vida social está gobernada por una serie de mandatos o normas encaminados directamente a regir la conducta de los individuos. Cuando estos actúan como miembros del agrupamiento social, por lo tanto, la conducta, es decir, manera de actuar individual, está sometida a imperativos o mandatos, es decir, normas, a los que los individuos no pueden sustraerse a menos de incurrir en una sanción. Existen diversos tipos de norma. Tenemos las técnicas de etiqueta, morales, religiosas, jurídicas. Se puede decir que las de etiqueta también son las sociales, pero con otro nombre. Les puede aparecer, ¿no? Voy a definir las técnicas y de etiqueta. Las morales, las religiosas y las jurídicas ya no las voy a definir porque ya las definimos hace un ratito. Entonces vamos a ver cuáles son las de etiqueta o las técnicas. Ok, normas técnicas.
previenen la forma más adecuada de hacer una cosa. Por ejemplo, medidas que el médico debe tomar para realizar con éxito una intervención quirúrgica. Quien viola recibe una sanción de fracaso. Acá vamos a enfocarnos en la palabra técnicas. Pasa lo siguiente. Cuando tú estudias un área, cuando te especializas en una licenciatura, aprendes cosas técnicas o son tecnicismos exclusivos de tu área. Digamos que hay un reglamento y también un código ético para cada área, para cada especialidad. Y se tienen ciertas normas. Eso es normas técnicas que solo apliquen para tu carrera. Por ejemplo, no puedes pasar a tus estudiantes si no hicieron nada. Es obviamente algo para los profesores, es una norma técnica. No puedes aceptar sobornos para pasar alumnos. Es una norma técnica, porque es una norma de mi área. ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, muy bien. Vamos a las normas de etiqueta, que entra más en lo social. Dice, las impone el decoro, es decir, sí la sociedad, el amor propio u otros sentimientos propios de un grupo social, de una etapa histórica. Es lo que les dije, son las que para la sociedad están bien, pero acá le pusieron otro nombre. Lo más seguro es que desaparezcan como normas sociales. Acá, cuando hacemos referencia a normas de etiqueta, puede ser más en específico para ciertos lugares. Por ejemplo, si yo, bueno, algunos de ustedes pues han de estar, bueno, aunque estén en privada o en escuela pública, cuando están en tiempos normales para clases, ¿qué se les solicita cuando están en presencial para poder entrar a la escuela? ¿Qué necesitan? Uniforme. Uniforme. Es un código de etiqueta. Y en el caso de los chicos, pues por lo general te dicen, tienes que tener cabello corto, en la mayoría de las prepas, o incluso secundarias, ¿no? También algunas prepas son más exigentes y no dejan que los alumnos tengan barba y bigote, y tienen que estar bien rasuraditos, su cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Son reglas de etiqueta. Me ha pasado lo siguiente, es que me están discriminando, maestro, porque en otras prepas pueden tener su cabello largo. Mi cabello largo, maestro, no perjudica en cómo aprendo, que no sé qué, me están discriminando, los voy a denunciar y bla, 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 bla. Y yo les digo, tan simple como es, cuando tú ingresas, antes de ingresar a la prepa, a tus papás, se les dio un reglamento. Que tenemos un código de etiqueta. Para que tú puedas pertenecer a la institución, porque tus papás quieren que pertenezcas a la institución, se tiene que cumplir el código de etiqueta establecido en el reglamento. En caso de no cumplir el código de etiqueta, nosotros nos podemos reservar el derecho de ¿el derecho de qué, chicos? De admisión. Porque como institución puedo establecer mis códigos de etiqueta. Si no los cumples, me puedo reservar el derecho de admisión. Y sobre todo porque te notifiqué con tiempo. ¿Quieres pertenecer? Puedes pertenecer. Pero tienes que cumplir un código de etiqueta. Mis normas de etiqueta. Por ejemplo, hay restaurantes que si vas en chanclas no te atienden. Oye, que no sé qué. Etiqueta, código de etiqueta. O norma de etiqueta. Y se pueden reservar el derecho de admisión.
¿Está claro este? Entonces sería como la forma de vestir. Puede ser la forma de vestir o incluso la forma de actuar. Si nos vamos a un término más fifí, más de cliché y demás, hasta digamos que el agarrar, cómo agarrar tus cubiertos, ¿no? Es un código, una norma de etiqueta. Pero sí puede ir, cuando nos basamos en etiqueta, sí es con respecto a apariencia, a modales y demás, ¿no? Pero vamos a tomarlo como si fuera una subdivisión de las normas sociales. Es lo que la sociedad espera, ¿no? En el caso de alguna institución, pues es un grupo social también, y es lo que para este grupo social es correcto. Pero sí, va más que nada en vestimenta, apariencia, modales y demás. ¿Está claro? Sí. Sí, maestro. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ver. Las demás, pues ya les dije, ya las definí. No tiene caso que las volvamos a ver. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto sí vale la pena verlo. Acá está mejor definido la norma moral, lo que estábamos hablando hace un momento. Acá sí vale la pena ver las características de estas. Vamos a ver estas características. En cuestión de la norma moral, a la moral le corresponden las características de autonomía, interioridad, unilateralidad e incoercibilidad. Acá, autonomía, dice, quiere decir autolegislación, reconocimiento espontáneo de un imperio creado por la propia conciencia. Estas normas tienen su fuente en la voluntad de quien debe acatarlos. Les voy a leer las definiciones, pero se las voy a explicar con mis propias palabras. ¿Qué es lo que tiene el derecho? Es que es muy técnico, utiliza palabras muy, muy técnicas y ahí puede que se confundan un poco. ¿Qué es lo que dice acá con la autonomía? Lo que ya hablamos hace rato. Tú las estableces. A eso se refiere con la característica de autonomía. Vamos a interioridad. Ya que le interesa la vida interior de las personas y los exteriores, solo en tanto descubre la bondad o la maldad de un proceder. ¿Qué quiere decir esto? Las normas morales, sí tú te las vas a establecer, pero te las vas a establecer con respecto a tus objetivos y con respecto a tus valores. Porque, ojo, algo que no mencioné hace rato y muy importante, que tú tengas normas morales, puede que te establezcas normas morales positivas, pero también puedes establecerte normas morales negativas. Si tu objetivo es crecer y no importa si tienes que aplastar a la gente para poder subir, ¿es una norma moral esto? Sí, pero es negativa. Sí, pero es negativa. Es correcto. Porque hay personas que son muy exitosas, pero lo hacen aplastando a los demás. Entonces, si ellos tienen establecido, lo tengo que hacer porque yo tengo que ser el mejor y nadie me va a detener, esta persona se está estableciendo sus propias normas morales, pero puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa, según los objetivos y los valores de las personas. A eso se refiere con la interioridad, es decir, ¿qué es lo que buscas? ¿Por qué te vas a establecer este código? Entonces, viene del interior del ser humano. Si va a ser algo bueno, va a ser algo malo, a eso se refiere con la interioridad. ¿Está claro esta parte? Sí. Es decir, sí tú te creas tus propias normas morales, pero al final lo haces según tus intereses también, o tus creencias, o tu forma, o tu moral, vaya, o tus valores, vaya. Vamos a la unilateralidad. Consiste en que frente al sujeto a quien obligan, no hay otra persona autorizada para exigirle el cumplimiento de los deberes. ¿Qué quiere decir que es unilateral?
que solo va hacia una dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que la única persona que te puede exigir el cumplimiento de estos valores morales es únicamente ustedes. Nadie puede llegar e imponerte una norma moral, porque cada quien tiene una moral diferente, cada quien tiene valores diferentes, aunque sean hermanos, aunque hayan sido criados en la misma casa, no lo sé, aunque sean gemelos. Cada persona tiene sus propios ideales y tiene su propia moral. Entonces, así como ustedes no pueden imponer normas morales, tampoco alguien puede llegar e imponérselas. Por eso son unilaterales, son propias, son tuyas. Nadie te puede imponer, pero tampoco puedes imponer. ¿Está claro esto también? Sí. Sí. Sí, excelente. Y acá tenemos la incoercibilidad. Quiere decir que su cumplimiento ha de efectuarse en forma espontánea, ya que no se puede exigir su cumplimiento. Cuando decimos esto es que puede tener, o sea, tampoco es como que si no lo cumples vaya a haber una consecuencia, o que si no lo cumpliste un día va a tener consecuencias. Un día no llegué temprano, sí, no va a tener demasiada consecuencia, ¿no? Entonces, se cumple, también cuando dice que se cumple de manera espontánea, pues se va cumpliendo con el pasar también de los días, ¿no? Es algo que rige tu día a día, es algo que rige tu vida. Entonces, se hace de manera espontánea, lo estás cumpliendo y no te estás dando cuenta, no estás consciente de esto. Simplemente, pues ya te acostumbraste y pues lo vas haciendo al día. No es que estés de que son normas sociales, no es que lo tengas presente, solo lo haces porque ya es parte de ti. A eso se refiere. Vamos ahora. Bueno, las normas jurídicas, acá también sí vale la pena ver sus características. Vamos a las normas jurídicas. Dice, la heteronomía, ya que su origen no están en el libre albedrío de particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién me puede decir qué es el libre albedrío? ¿Alguien me lo puede definir con sus propias palabras? Cuando tenemos o sea, nosotros mismos podemos decidir si hacemos algo bueno o hacemos algo malo. Ok, vamos ahorita a basarnos, excelente, muchísimas gracias. Vamos a basarnos ahorita en algo un poquito religioso, ¿no? Para los que son católicos, no lo sé, te dice de que no, si Diosito nos creó, ¿por qué creó la maldad? ¿No? ¿Por qué no nos creó a todos buenos? Y te dice, no, es que Dios nos dio libre albedrío, es decir, que la persona debe decidir si actuar bien o actuar mal. Entonces, acá estamos diciendo que tenemos la libertad, pero es lo que les mencioné hace rato. Tenemos como personas libre albedrío, pero ¿qué pasa con esa libertad? Lo que les mencioné hace rato. Nuestra libertad va a terminar cuando Empieza la libertad de La otro. libertad de otra persona. cuando comienza la libertad de otra persona. A eso se refiere esto. Ok, la exterioridad. Ya que le interesan los actos externos, no importa la bondad o la maldad de lo que nos lleva a realizarlos. Ok.
Vamos acá. Una norma puede tener la bilateralidad, porque cuando decimos que son bilaterales, chicos, así como acá depende, pueden haber normas que son unilaterales y pueden haber normas que son bilaterales. Ahí no lo especifica, pero yo se los especifico. Cuando tenemos una norma, una ley unilateral, puede ser lo siguiente, que nos está concediendo solo deberes o que nos está concediendo únicamente un beneficio, un derecho. Cuando nos encontramos con una norma que nos da tanto un derecho, un derecho y una obligación, entonces decimos que es bilateral. ¿Está claro? Si solo me concede una obligación, es unilateral. Si solo me concede un derecho o derechos, es unilateral. Pero si esta ley me está concediendo derechos y obligaciones al mismo tiempo, entonces es una norma, una ley bilateral. ¿Está claro esto? Sí. Sí, güey. Excelente. Sí. Y acá tenemos coercibilidad otra vez, quiere decir que el derecho tolera y en ocasiones prescribe el empleo de la fuerza como medio para exigir la observancia de sus preceptos, cuando estos no son espontáneamente acatados. Por lo tanto, la norma se puede cumplir aún en contra de la voluntad del obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a cumplir sí porque sí, y que el Estado puede utilizar la fuerza bruta en caso de que, ahora sí que, primero lo correcto sería que las autoridades te inviten a que cumplas o que por favor, lo voy a arrestar, lo podemos hacer de manera ordenada, pero en caso de que no, el Estado o las autoridades sí está en la Constitución, sí está en las leyes, que pueden utilizar la fuerza bruta para someterte. Estamos en México mágico y demás, ¿no? Por lo general, la gente, las autoridades se van directamente a la fuerza bruta, ¿no? Utilizando malamente esta facultad. De hecho, ustedes, bueno, les debió haber salido, quizás sí, quizás no. ¿Pasó algo con respecto a esto? Sí, efectivamente. ¿Qué pasó en Tulum, Jane? Sometieron a una señora que según estaba alterando el orden público por estar en efectos del alcohol y en que la sometieron a la fuerza la mataron. Y está todo grabado. Es Y está correcto. grabado. Está grabado. Pasó algo similar en Estados Unidos hace unos 3, 4 meses con George Floyd, que a él le pusieron la rodilla en el cuello y lo asfixiaron, y esta persona sí le estaba diciendo, me estoy quedando sin aire, y lo mataron, ¿no? En realidad, el uso de la fuerza debe ser el último recurso. Pero también, en el caso de ahorita de Tulum, y es indignante porque eran 4 policías que la estaban sometiendo y ya estaba tirada en el piso, y aparte, pues era una mujer, y eran 3 hombres y una policía mujer que lo estaban sometiendo. Ya estaba sometida, pero aún así le estaban dejando caer el peso del cuerpo de, no sé si de 1 o 2, y al final, de la nada, deja de moverse, ¿no? Sí tienen la autorización de usar fuerza, pero también tienen que tener una medida, una constancia, un protocolo para el uso de la fuerza. Incluso hasta para disparar, en teoría, tiene que abrir fuego la otra persona primero. O hasta también por la cuestión de con arma blanca, ¿no? Sí tiene que notarse que en realidad lo va a utilizar y se puede. Pero el caso, chicos, acá para no echarles tanto choro, es que sí se puede. Pero pues en este caso que pasó en Tulum, la usaron en exceso y pues tuvo una consecuencia que
pues terminó con la vida de esta persona y se armó más la bronca porque no es mexicana, creo que es salvadoreña. Entonces acá interviene algo más fuerte, que es el derecho internacional. Entonces, como fue de otro país, es cuando pasa algún evento, asesinato, robo y demás, hacia un extranjero, es más grande la bronca, ¿no? Y sobre todo porque estuvo grabado y porque en este caso fueron las autoridades las que sometieron y mataron a esta persona y a un extranjero. Entonces, sí, ahorita el mismo presidente de El Salvador ya salió a decir que él se va a hacer cargo de las hijas, pero le está exigiendo a las autoridades mexicanas que se hagan cargo de la situación. Maestro, Ok, una dime. pregunta. Sobre eso, o sea, si los policías usaron, o sea, además la fuerza y lograron quitarle la vida a una persona, ¿no reciben un tipo de sanción? Aunque tengan permitido hacerlo. Lo que va a pasar, ahorita ya pasó. Lo que van a hacer es que ya los retiraron de sus funciones, pero ellos se pueden amparar diciendo que estaban cumpliendo su trabajo. Acá obviamente también le tienen que hacer una autopsia a la persona y demás. Fue una negligencia, definitivamente, pero va a decir, es que yo estaba cumpliendo con mi trabajo. ¿Qué pudo haber pasado? Que quizás el nivel de alcohol que tenía le pudo haber perjudicado, quizás en que lo estaban sometiendo, apretó y se estaba vomitando y con el mismo vómito, no lo sé, pudieron pasar muchas cosas porque estaba en un estado inconveniente. Y acá hay algo también muy importante, lo hicieron sin dolo. ¿Cuándo decimos que hay dolo? Cuando se hace con intención. Cuando se hace con intención. En este caso hay que ser realistas. Sí usaron la fuerza de manera brusca, pero en realidad no hubo dolo. No fue con la intención de asesinar. Era la intención de someter, pero pues digamos que quizás, no sé, sus pulmones no estaban tan sanos o por el nivel de alcohol, no lo sé. El problema acá es que fue grabado. Y ahí va a haber un linchamiento público. Estas personas ya perdieron su trabajo, pero sí se pueden librar de pisar prisión. Porque pueden decir eso, fue sin dolo. Y en realidad fue sin dolo. Entonces, puede que sí se libren de prisión. Y el mismo video los va a amparar de que no lo hicieron con dolo. Porque obviamente hay policías corruptos que te dan tu levantón y te desaparecen, ¿no? Ahí sí cambia porque lo hacen de manera intencional, pero en este caso fue en el cumplimiento de sus funciones, fue un accidente laboral, por así decirlo, ¿no? O sea, suena triste, suena frío, pero lo hicieron en el cumplimiento de su labor. No fue con intención. Digo, igual y para cumplir y para que el presidente, acá lo que puede pasar es que obviamente el presidente de El Salvador ya se está metiendo, está exigiendo justicia. Acá sí, para evitar un conflicto internacional, sí, no una guerra, la realidad es que no una guerra, pero hay convenios y demás. Entonces, para evitar todo esto, quizás igual por presión, sí los meterían a prisión. Sí pudiese ser, pero no tantos años porque no fue con dolo. No sé si está claro esto. Sí, maestro. Porque también, por ejemplo, algo muy importante, chicos. Cuando tú cometes un delito, un crimen, una falta, aunque no haya sido con dolo, hay consecuencias legales. Por ejemplo, choco y yo me tuve la culpa, fue sin querer, pestañé un momento, obviamente no fue mi intención, pero en ese accidente mato a alguien, no fue con dolo.
Obviamente el decir a la familia, perdón, fue sin querer, ustedes saben que fue sin querer, ¿me perdonan? Sí, sí te perdono. ¿Y esto creen que me va a librar de la cárcel o de No, una multa? No, Más que nada me puede librar, sí, de la cárcel, pero me libra de una consecuencia legal. no. no. No fue un Creo que asesinato. hay algo que tienen que pagar, ¿no? Como a la familia. Sí, No me acuerdo sí, cómo sí, se sí, sí, llama. sí, por supuesto. Sí, ahorita te digo el nombre, pero sí es pagar por los daños morales y demás. Pero acá algo muy importante, maté a alguien, pero no lo asesiné. Fue un accidente. Ok, no lo hice con intención, pero aún así hay repercusiones legales. Sin embargo, las repercusiones legales serían diferentes, porque fue en un accidente, sí me tengo que responsabilidad, pero en un asesinato, ahí ya fue con dolo, y ahí sí es cárcel. En un accidente, pues sí, lamentablemente maté a alguien, pero no fue con dolo, fue un accidente. Y sí puedes librarte de la cárcel. Depende también del tipo de situaciones, ¿no? Si estaba alcoholizado, ahí sí cuenta como asesinato. ¿Ok? Bien, Es chicos, dependiendo vamos. Dime. es dependiendo del escenario. Dependiendo del escenario. Hay un chiste en internet cuando le consultas a un abogado y te dice, es que depende. Sí, realmente sí depende de la situación, ¿no? Porque en el caso de alguien con alcohol en la sangre, si es un asesinato, ¿por qué? Porque está consciente y hay leyes que dicen, si estás alcoholizado, no agarres tu carro, porque eres muchísimo más propenso de ocasionar un accidente. Entonces, el salir a beber y tener tu auto es una acción con dolo. Si tienes un accidente, tú sabías las consecuencias que pudiesen existir y aún así lo hiciste. Entonces ahí sí hay dolo. Porque sabes que no debiste agarrar tu carro. Entonces ahí sí contaría. Obviamente no es tal cual, así como lo estoy diciendo. Hay muchas palabras técnicas y muchas leyes y demás, pero pues no los quiero saturar, ¿no? O sea, hay varios procesos que pues ahorita todavía no llegamos a eso, ¿no? Pero pues se lo estoy dando en un panorama muy general y en palabras que sean muchísimo más fáciles de entender para ustedes. Ok. Muy bien, las normas de trato social, pues ya las vimos. Ok. Tenemos las ramas del derecho. Sin embargo, la que me interesa más que veamos es derecho público, derecho administrativo y ramas especiales. Derecho privado. Ok, lo que pasa es que les voy a decir cuáles son, es que pasa lo siguiente, también tengo que ser honesto con ustedes. Cuando se trata del derecho, podemos encontrarnos con diferentes autores. Entonces, de repente, algunas clasificaciones pueden que las encontremos diferentes. Esa es una. Segunda cosa que puede suceder es lo siguiente. Bueno, ahorita que vamos a ver, el siguiente tema son ramas del derecho. Me gustaría ver 4 ramas del derecho nada más. Y ahorita va a estar un poquito diferente, pero las ramas que les voy a enseñar son las que las van a evaluar, que se va a evaluar en su examen. Entonces, ok, el siguiente tema son ramas del derecho. Préstenme mucha atención, por favor. El derecho, chicos, es tan
pero tan extenso que se tiene que dividir en ramas. Y a su vez, estas ramas podemos decir que tienen subramas, tienen subdivisiones. Acá, si ustedes pues están yendo a derecho, van a ver que al final ustedes se van a terminar especializando en una rama, quizás en dos, pero abarcar todas las ramas y subramas del derecho es una labor casi imposible, porque es muy extenso. Y en todos lados interviene el derecho. Hay derechos para agricultores, hay derecho para maestros, hay derecho para policías, hay derecho para bomberos, hay derecho para médicos, hay derecho para... Hay muchas subáreas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos normas, todos necesitamos leyes, todos necesitamos reglamentos. Entonces, esto hace que el derecho en realidad sea muy extenso y se tiene que dividir en áreas y esas, o en ramas, y esas a su vez tienen más divisiones. ¿Está claro esto? Sí. Sí, ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver 4 ramas del derecho. Quizás el día de hoy, solo, quizás solo veamos una. Pero pues al menos habremos avanzado. Ok, vamos a ver. A ver, vamos a ver en su archivo. A ver qué pasó. Ay, abrí algo que no tenía que abrir. Permítame un momento. Vamos al archivo, está aquí. Voy a comenzar con derecho público. Y tenemos conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en sí. Acá debió estar en mayúscula. En sus relaciones con particulares y con los estados. El que regula los actos de las personas cuando se desenvuelven dentro del interés general que tiene por fin el Estado, acá también debió ser en mayúscula, en virtud de delegación directa e inmediata del poder público. Se los voy a poner de una manera más sencilla, pero mañana, yo creo que mañana veríamos sus subdivisiones. Veríamos sus subdivisiones, pero bueno, se los voy a poner más simple. El derecho público es el que regula la relación entre el Estado y los particulares y viceversa. ¿Qué habíamos dicho que era el Estado? Con E mayúscula. La nación en general. El sistema político, el sistema federal que tenemos nosotros de manera general, muy bien. ¿Y los particulares quiénes serían? Las personas. Es correctísimo. Nosotros somos los particulares. Es decir, que el derecho público es la que interviene o regula la relación que nosotros como personas tenemos con el gobierno, tenemos con el sistema federal, con el sistema que nos rige.
y viceversa. O sea, si nosotros necesitamos algo del gobierno o si el gobierno necesita algo de nosotros. A eso te refiere. Una instancia que pudiese regular esta relación, ¿cuál pudiese ser? ¿Alguna instancia que ¿Penal? regule esta relación? ¿Cómo? ¿Los impuestos? Como No. una instancia. Ah, no, yo Sí. escucho una área. Bueno, O sea, bueno, puede instancia ser en qué, de qué, o sea, ¿a qué se refiere con instancia? un registro civil, por ejemplo. Acá sería una relación que regula el Estado y los particulares. No, bueno, no sé. Sí, porque ante el Estado tienes que declarar tu estado civil, si estás soltero, si estás casado, porque estar soltero, estar casado, te da ciertas obligaciones, ciertos deberes. Ok, hace rato dijeron los impuestos. ¿Cómo le llamaríamos a este derecho? Tributario. Tributario o también puede ser fiscal, dependiendo del autor, por supuesto, lo que les mencionaba el día de ayer. Entonces, ok, acá, por ejemplo, el derecho tributario es una relación entre el Estado y los particulares. Sí, porque el Sí. gobierno, ¿qué es lo que nos está exigiendo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que paguemos, ¿qué? Los Impuestos. impuestos. Y en teoría esos impuestos van a servir para obras públicas, que en teoría esto nos va a ayudar, nos va a dar beneficios, nos va a dar alumbrado, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son estas instancias que regula la relación entre Estado y los particulares. Ok. ¿Está claro, chicos? Sí, maestro. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Quedan 5 minutos. Me gustaría retomar este tema el día de mañana, comenzar mañana con lo que viene siendo derecho público y mostrarles más subdivisiones. La realidad es que en estos 5 minutos no me va a dar tiempo y si comienzo a hablar nos vamos a atrasar mucho. Entonces prefiero que mañana lo veamos con calma. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿les parece? Sí, maestro. Muy bien. Voy a dejar de grabar entonces en este momento.